Buenos días, Dios le bendiga a todos y cada uno. Vamos a aprovechar que estamos de pie, vamos a orar, pedir la bendición de Dios en este momento que vamos a abrir su palabra, a estudiarla, a escucharla y pedirle que a cada uno de nosotros nos hable conforme a su voluntad y a su designio. Oremos. Padre, gracias, solamente podemos darte la gracia porque ha sido un gozo para nosotros, Señor, un deleite estar en tu casa en esta mañana, poder no solamente ver los rostros de los hermanos, sino también los rostros de muchos amigos y familiares que nos honran con su visita en esta mañana. Gracias por la semana tan fructífera que nos permitiste tener, Señor, de poder ministrar a la vida de estos niños, de poder, Padre, proclamar el Evangelio por el cual hemos sido salvos. Padre, gracias porque tus misericordias siguen, Señor, abundando cada mañana, y en esta mañana tú nos permites escuchar tu palabra nueva vez. Venimos deseosos, Señor, venimos hambrientos de escuchar de parte tuya y que tú nos susurre a nuestro ser, a nuestras almas, Señor, aquello que tú sabes que necesitamos escuchar. Padre, quiero pedirte de manera especial por aquellas personas que pueden estar en la audiencia en esta mañana, los cuales tú sabes que en sus corazones todavía no ha resplandecido la luz del Evangelio. Es nuestra oración que en esta mañana, Señor, tú les quite el velo de su entendimiento, que ellos puedan abrir los ojos y contemplar la hermosura de tu Evangelio, la hermosura de tu Hijo, Señor, pero también la horrenda verdad de nuestro pecado y de nuestra condición natural. Padre, pedimos en esta mañana que seas tú que nos hables y nos enseñes por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Y es gracias a Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Quisiera aprovechar la oportunidad en nombre de los hermanos, en nombre de la iglesia, darle la gracia a aquellos padres que nos honraron y confiaron en cierta forma en nosotros con sus hijos esta semana, permitiéndoles venir y participar de esa escuela bíblica de verano. Es un gozo, es una bendición, es un deleite para nosotros poder haber servido y ministrado a sus hijos. Pero posiblemente algunos se pregunten cuál es la intención. Comentaba con una persona de manera cómica o ya un poco relajado el hecho de que, claro, esta escuela bíblica de verano se presta para poder enviar a los niños y sacarlos de su casa y poder aliviar, vamos a decir, la carga de las vacaciones, por lo menos por una semana. Y ciertamente es una bendición, ciertamente es uno de los beneficios de esta escuela bíblica de verano. Pero ¿cuál es la razón por la cual lo hacemos? ¿Cuál es la razón por la cual hemos invertido estos recursos, no solamente económicos, sino recursos de tiempo? Muchos hermanos que se apartaron de sus familias, se apartaron de sus trabajos, se apartaron de sus responsabilidades con el hecho de poder servir esta semana, día tras día, en la administración de la palabra a sus hijos. ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es el lucro que podemos encontrar nosotros en esta actividad? Obviamente la ganancia o el lucro que podemos tener no es uno material, no es algo que podemos tocar con nuestra mano y mucho menos podemos poner en nuestro bolsillo. Todo lo contrario, es un lucro espiritual, es un gozo, una ganancia de poder, de saber que el mensaje del Evangelio ha llegado a los corazones de cada uno de estos niños. Y esa es la razón por la cual hacemos esto. Esa es la razón por la cual no solamente esta semana, sino por muchas otras semanas y meses que llevaba la preparación y la elaboración de todo este material, horas y horas estudiando, todo eso tomando en mente los corazones y las almas de cada uno de esos jóvenes. Porque sabemos que si verdaderamente queremos bendecir a estos niños, si verdaderamente queremos protegerlos, si verdaderamente queremos algo que puede ser invaluable y que cambie su vida para siempre, es precisamente el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Es precisamente contarle de la obra que hizo Cristo Jesús en sus vidas. Y en esta mañana, la intención de nosotros en esta mañana es extender ese mensaje
a todos ustedes. Que así como el Evangelio ha resplandecido en los corazones de muchos de estos niños, y así como entre nosotros nos encontramos con un sinnúmero de hermanos que también han dedicado su vida al Señor y que han puesto su fe y confianza en Cristo Jesús, y que las evidencias y las marcas de esa decisión son visibles, nuestra oración es que de igual forma la luz del Evangelio, la verdad de Cristo, pueda convertirse en una realidad en la vida de cada uno de ustedes. Y para ello quisiera invitarles que me acompañen a un pasaje que se encuentra en el Nuevo Testamento, específicamente en la epístola a los Colosenses del apóstol San Pablo. Colosenses capítulo 1. Y quisiera leer en esta mañana, iniciando precisamente en el versículo 1. Capítulo 1, versículo 1 de Colosenses, pidiéndole al Señor que ciertamente su palabra pueda prosperar en nuestros corazones, según Él ya lo ha determinado. Colosenses capítulo 1, versículo 1. Si alguien todavía necesita alguna Biblia, puede levantar su mano, que con mucho gusto le haremos llegar una. Si tiene alguna dificultad en encontrar este o los pasajes que vamos a estar haciendo referencia en esta mañana, puede acercarse a un hermano, puede acercarse a la persona que esté a su lado y decirle: ayúdame a encontrar ese pasaje, que con mucho gusto se lo haremos llegar. Colosenses capítulo 1, versículo 1 dice así la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, vuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a concluir la lectura en este versículo, en el versículo 8. ¿Por qué la selección de este pasaje para esta mañana? Pablo, el apóstol Pablo, le escribe una carta a esta iglesia que se encontraba en Colosas. Y esta iglesia, aunque relativamente joven, había construido, había ganado, si se pudiera decir, una reputación, un testimonio de ser una iglesia que amaba al Señor y que amaba a la iglesia del Señor Jesucristo. De hecho, la misma evidencia es como Pablo inicia esta epístola, inicia su carta, primeramente saludando, diciendo: yo soy Pablo, lo saludamos, junto conmigo está Timoteo. Pero lo primero que Pablo menciona en esa carta es cómo Pablo tiene presente en todas sus oraciones a los hermanos de Colosas, a la iglesia que se encontraba en Colosas. Pero no lo dice porque es una iglesia prominente o porque sea una iglesia ejemplar, porque sea una iglesia con mucho conocimiento de las Escrituras o una iglesia que se embarca en muchas actividades sociales en la comunidad donde se encontraba. No. Aunque no hay nada malo de esto y de hecho es digno de lo que es la misión de la iglesia, Pablo resalta en la iglesia de Colosenses el hecho de que ellos habían confiado en la palabra del Evangelio, como dice el versículo 3, dando gracias, Señor Jesucristo y vuestro Señor, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Los colosenses habían escuchado el Evangelio de Jesucristo, habían creído en el Evangelio de Jesucristo, y esa fe en el Evangelio de Jesucristo había producido un testimonio que había sido conocido en toda la región y había llegado a los oídos de Pablo. Pablo nunca había visitado esta iglesia, Pablo no la fundó, Pablo no predicó el Evangelio, Pablo simplemente escuchó que se decía que en Colosas había una iglesia
que amaba al Señor y que era fiel en su compromiso con el Señor. Pero ¿cuál es este evangelio en el cual ellos confiaron? ¿Cuál es el evangelio en el cual los colosenses escucharon y pusieron su fe y confianza? Pues es el evangelio de Cristo Jesús. Es el evangelio que, como dice el versículo 5, causa, o mejor dicho, produce una esperanza en los corazones de cada uno de ellos. Pablo dice: a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de los cuales ya habéis oído por medio de la palabra del verdadero evangelio. Pablo está hablando de esta esperanza que había venido a los corazones de Colosenses, pero que esta esperanza había venido, si se pudiera decir, en un frasco que se llamaba, o en un recipiente que se llama el evangelio de Jesucristo. Pero ¿por qué Pablo hace referencia aquí a la esperanza? ¿Por qué Pablo no dice el evangelio de gracia o habla acerca del evangelio que es justo o misericordioso, lo cual también es cierto, pero hace referencia aquí a la esperanza que viene por medio del evangelio? Bueno, es sencillo. Es el hecho de que el testimonio de la esperanza que nosotros hemos creído y que habían creído los colosenses era un testimonio, era un evangelio que había producido esperanza en sus corazones. Fíjate cómo dice más abajo en el versículo 21 al 23, cuando Pablo habla precisamente de este evangelio. Dice el versículo 21 del mismo capítulo 1 lo siguiente: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Y fíjense las palabras que utiliza el apóstol Pablo aquí. Dice: en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os he reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin manchas e irreprensibles delante del Señor. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo dice: esta esperanza del evangelio, el cual ustedes escucharon cuando estaban en su condición de extraño, cuando estaban en su condición de enemigos, y que fueron reconciliados al Señor, y esa reconciliación produjo en ellos una esperanza segura. Pero ¿qué significa esta esperanza? ¿Qué implicaciones tiene decir que el evangelio es un evangelio de esperanza? La esperanza se pudiera, o bien podemos decir que es uno de los pilares principales del evangelio de Cristo y de toda la fe cristiana. Una definición sencilla de la esperanza pudiera ser esa expectativa confiada, particularmente en relación con el cumplimiento de las promesas de Dios. Dicho de otra forma, es simplemente creer lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Cuando Pablo está hablando de la esperanza de este evangelio, no está haciendo referencia a una esperanza que es incierta. Puedo decir: yo espero que en algún momento deje de llover. No es seguro que va a dejar de llover. Puede que siga lloviendo todo el día, pero yo tengo la esperanza que deje de hacerlo. Pero esa no es la esperanza que produce el evangelio. El evangelio produce una esperanza certeza y segura, sabiendo que lo que Dios ha dicho sucederá. No solamente con respecto a nosotros, sino en todo el plano de la creación. Nuestra esperanza radica en las promesas de Dios y es su palabra la que nos da esa seguridad. Como bien dice en Números capítulo 23, versículo 19, cuando Dios dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ciertamente esta esperanza descansa en lo que Dios ya ha dicho en su palabra, en lo que Dios ha dicho por medio de las Escrituras. Pero esta esperanza es interesante porque no solamente mira al futuro y espera con certeza lo que ha prometido que vendrá, pero la razón por la cual espera con certeza es porque tiene una garantía en el pasado. Es porque en el pasado ya ha visto cómo la palabra de Dios ha sido cumplida y cómo Dios seguirá cumpliendo su palabra.
Un diccionario hablando de este tema de la esperanza dice lo siguiente, y pienso que resume lo que estamos tratando de decir cuando dice que la esperanza es la confianza en que lo que Dios hizo por nosotros en el pasado garantiza nuestra participación en lo que Él hará en el futuro. Dicho de otra manera, lo que Dios hizo por nosotros en la cruz es la garantía de lo que Él hará en el tiempo por venir. Pero ¿cuáles son esos rasgos de esta esperanza? Hablamos de la esperanza y definimos la esperanza, pero ¿en qué consiste la esperanza del Evangelio? ¿Por qué el Evangelio trae esperanza a toda persona que escucha y cree en Él? Bueno, para ello quisiera pedirle que me acompañe brevemente a otro pasaje que se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 1. Y mantengan un dedo aquí en Colosenses, no lo cierren por completo porque vamos a volver a este pasaje. Pero quisiera que todos tengamos de frente este versículo en Romanos capítulo 5, versículo 1, que nos ayuda a entender por qué este evangelio produce esta confianza de la cual Pablo les hablaba a los colosenses. Romanos capítulo 5, versículo 1. Y en estos momentos quisiera llamar la atención de aquellas personas que nos pueden acompañar. Estamos contentos de tu visita, pero sabemos que entre nosotros hay personas que puede que esta esperanza no sea propia de ellos, que este evangelio del cual hemos hablado y estamos hablando no es una realidad y no han creído y han puesto su fe y confianza en Cristo Jesús como Salvador. Quisiera llamar tu atención a esta porción, a este versículo, e implorarte y rogarte que medites con solemnidad lo que Pablo nos enseña, lo que Dios nos enseña en su palabra en este punto. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un versículo sencillo, pero con profundas verdades y con profundas implicaciones. Y quisiera llamar la atención a la parte central del versículo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Bueno, ¿por qué tenemos paz? Porque si ahora tenemos paz, implica que en algún momento tuvimos guerra. Si ahora podemos disfrutar de esa relación pacífica con Dios, nos está diciendo que hubo un momento en nuestra historia, hubo un momento en nuestra naturaleza como humano en que no existía la paz con Dios, mas reinaba la guerra. ¿Cuál es esto? Bueno, esa es la condición en la cual tú y yo nacemos, como dice la palabra. Tú y yo nacemos siendo enemigos de Dios. Tú y yo nacemos habiendo declarado la guerra a Dios y en un conflicto bélico con ramificaciones que sobrepasan esta tierra y tienen efectos en toda la eternidad. ¿Por qué? Porque tú y yo somos pecadores. ¿Cómo nosotros podemos entender el hecho de que hemos declarado la guerra y somos enemigos del Dios del universo, el creador de toda la creación? ¿Cómo podemos ser enemigos de aquel que creó todo lo que vemos con su simple palabra, que gobierna toda la creación con el más sencillo y simple de su pensamiento? Aquel que en un momento su paciencia fue culminada y su ira fue consumida y decidió destruir toda la creación, solamente salvando la vida de 8 personas. Y en ese Dios, a ese Dios es que nosotros hemos airado y nos hemos declarado la guerra y nos hemos hecho su enemigo, en cuyas manos nuestra vida descansa, en cuyas manos cada respiro, cada momento, cada célula de nuestro cuerpo se mantiene unida y sostenida. Ciertamente hemos declarado la guerra a Dios. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Romanos capítulo 1, versículo 18, no lo tienen que buscar si no quieren, pero dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Tú me dices a mí que yo
he provocado a Dios. Que yo soy enemigo de Dios, pero si yo no le he hecho nada a Dios, todo lo contrario, mi vida trato de agradarle y hacer lo correcto y lo tengo presente en todas las cosas que yo hago. Y me levanto y oro y cuando me invitan a la iglesia voy, incluso mando a mis hijos a la escuela bíblica de verano. Y aún así yo permanezco en guerra y soy enemigo de Dios. Claro, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y tú y yo tenemos impiedad e injusticia. Tú y yo somos pecadores. Y ese pecado que mora en nosotros ha provocado la ira de Dios. Porque hemos corrompido, hemos defraudado su creación, la hemos profanado. Hemos quebrantado sus leyes y estatutos y todas las leyes santas que Él ha dado para que el ser humano sea gobernado. Nosotros las hemos quebrantado y nos hemos rebelado. Peor aún, hemos menospreciado su santidad. Aquella santidad que incluso los ángeles o los querubines protegen con celo. Y nosotros con nuestro pecado lo menospreciamos y lo tiramos por el piso. Todos nosotros merecemos la ira de Dios y merecemos que esa ira sea derramado sobre nosotros y que nos consuma como el fuego consume todo lo que está a su paso. Por cuanto somos pecadores. Pero si esta fuera la realidad, ciertamente esto no sería un servicio ni un motivo de gozo, más bien sería una calamidad y una tragedia pararnos aquí y dar este mensaje. Pero si volvemos otra vez al versículo 1 del capítulo 5 de Romanos, nos enseña que esta realidad de que somos enemigos de Dios puede ser corregida y debe ser corregida. Puede ser restaurada y donde hay guerra existe la esperanza de que haya paz. ¿Cómo? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias damos a Cristo Jesús que intervino a nuestro favor. Gracias damos al Padre que nos amó tanto, que envió a su Hijo por nosotros a pesar de nuestro pecado. Cuando nosotros éramos o no teníamos esperanza, cuando estábamos completamente perdidos, Jesús acudió a nuestro rescate. Cuando nosotros no éramos dignos de ser amados, pues lo único que hemos hecho a Dios es rebelarnos y ofenderle y profanar su santidad, aún así Él nos amó. Y cuando en nuestra rebeldía con Dios merecíamos ser consumidos en este mismo momento, el día que nuestros pulmones respiraron por primera vez, aún así Jesús nos amó. Y en nuestra rebeldía, Él buscó hacer las paces con nosotros. Él buscó hacer un tratado de paz, pero ese tratado de paz debía ser justo. Y para que hubiera paz entre el hombre y Dios, era necesario que alguien pagara el precio de la culpa que el hombre había acumulado con su pecado. Para que tú y yo podamos tener paz, era necesario que alguien deba pagar las consecuencias de mis pecados. El Padre no podía pasar por alto nuestro pecado, de lo contrario no sería justo. Y justo es parte de su carácter. Así que el Padre hizo lo único que era posible, lo único que podía salvarnos, y era que Él mismo enviara a su Hijo Jesús a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Que la ira que cada uno de nosotros merecíamos, en vez de ser derramada sobre nosotros y consuma nuestra vida, Él envió a su Hijo perfecto, al único que no merecía la ira de Dios y que nunca hizo nada malo y que nunca pecó, sino que fue perfecto y justo en toda su vida, y vino para que sea el portador, si se pudiera decir, el chivo expiatorio, aunque la Biblia lo llama el cordero inmolado, que iba a recibir la culpa y el castigo de nuestro pecado. Cristo, a pesar de vivir una vida perfecta, las Escrituras nos enseñan en los Evangelios que fue apresado. No solamente fue apresado, sino que fue juzgado injustamente. Fue tratado como un criminal, como un delincuente.
fue condenado a muerte, y en esa condenación tuvo que cargar no solamente con la vergüenza y el repudio y la burla de las personas y de todo el pueblo que le rodeaba, sino que él también tenía que cargar con cada uno de nuestros pecados. Y así como Jesucristo fue clavado en esa cruz y fue exaltado, y en ese momento que él decía al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, no hagas derramar tu ira sobre mí, no me separes, no me permitas ver tu rostro airado, el cual yo nunca he presenciado, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ciertamente se llevó a cabo la voluntad del Padre. Porque cuando Cristo fue exaltado en esa cruz y su cuerpo colgado, sus manos perforadas, sus pies perforados y su costado y corona de espinas, el Padre miró al Hijo y derramó toda su ira. Esa ira que el hombre había almacenado durante todas las épocas y durante toda la historia del ser humano, el Padre la derramó y la dejó caer sobre su Hijo. Y consumió su ira en su propio Hijo. La ira que tú y yo merecíamos. Dice 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, aquel que era perfecto, aquel que era santo, dice por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Era necesario que alguien tomase nuestro lugar y recibiese nuestra culpa. Pero recibiendo Jesús nuestra culpa y habiendo Él recibido todo el furor y la ira de Dios, hizo posible que en vez de nosotros recibir la ira de Dios, recibamos su amor y su misericordia. Y ahora podemos nosotros pararnos delante del Padre y decir, Padre, yo sé que yo no soy digno de ser hijo tuyo. Yo sé que yo he sido pecador. Yo sé que yo he sido un enemigo tuyo. Pero Cristo ya pagó por mi culpa en la cruz del Calvario. Murió y resucitó. Y yo lo creo. Y yo deposito mi fe y confianza. Y yo sé que esa justicia que Él vivió aquí en la tierra me cubre y me permite pararme delante de ti, justificado y perfecto. Como bien dice aquí en el versículo, por medio de Jesucristo. ¿Qué pasó por medio de Jesucristo? Fuimos justificados delante del Padre. Fuimos declarados justos, pero aquí hay una condición. Dice aquí, el mismo versículo 1 del capítulo 5, que hemos sido justificados, pues, por la fe. Porque es la fe el agente que nos atribuye ese beneficio, que nos atribuye ese perdón, que nos atribuye esa misericordia y esa justicia de Cristo. Es ese switch que tan pronto uno pone su fe en Cristo Jesús y cree, automáticamente somos imputados con su justicia. Pero ¿qué significa tener fe? Significa reconocer con toda certeza de que soy entera y completamente merecedor del castigo de Dios y la condenación de Dios debió de haber caído en mí. Es decir, es verdad que yo soy enemigo y es verdad que yo he faltado y que he profanado y que he violentado la justicia de Dios. Pero también significa confiar que el sacrificio que hizo Jesús en mi lugar, en esa cruz, en el Calvario, fue suficiente. Y de que ya yo no tengo que pagar más y yo no tengo que recibir la ira ni la condenación del Señor, porque todo eso fue satisfecho en Cristo Jesús, en la cruz. Y lo creo. Y esa fe sella en nuestro corazón la salvación, por la cual Pablo dice aquí que crea en nosotros una nueva esperanza. Una esperanza de que podemos pararnos delante del Señor y saber que en ese momento que nos paremos delante del Padre no vamos a ser consumidos como el fuego consume cualquier elemento combustible, sino que vamos a ser recibidos con brazos abiertos. En vez de ser rechazados como un enemigo, vamos a ser dados la bienvenida como hijos, como familia del Padre Celestial. Porque hemos sido justificados por la fe. Alguien dice sobre este mensaje y sobre esta fe, dice lo siguiente:
No hay un mayor mensaje de esperanza en todo el mundo que escuchar a Dios anunciar que cuando te levantas en la mañana, miserable y deprimido, con una sensación de culpa y una sensación de lejanía del santo Dios, saber que puedes irte a la cama esa misma noche con paz y tranquilidad en tu corazón, sabiendo que cada pecado que jamás haya cometido o que cometerás ha sido perdonado y que tú has sido reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo. Tú que hoy en esta mañana te levantaste en esa condición de enemigo, en esa condición de destinatario donde la ira de Dios iba a ser derramada, hoy tú puedes irte a tu cama y descansar en que el amor del Señor te cubre por medio de la sangre de Jesucristo y que esa ira nunca vendrá sobre ti. Esta es la esperanza del Evangelio de Jesucristo. Una esperanza que no solamente apunta a la obra de Cristo, sino que apunta a la obra futura de Cristo, porque por cuanto hemos sido justificados, sabemos y anhelamos aquel día en el cual vamos a estar con nuestro Padre. Nosotros anhelamos poder ser reunidos porque sabemos que no vamos a ser rechazados, sino que vamos a poder disfrutar de la presencia de Dios. Y esa certeza y esa promesa es segura. Y por eso el cristiano se goza en saber de que independientemente de cómo anden las cosas en esta tierra, independientemente de cómo el pecado y la maldad del ser humano pueda aumentar, sabemos que llegará un día en el cual Cristo regresará por su iglesia, en el cual nosotros reinaremos con Él y en el cual vamos a entrar en el reposo eterno con nuestro amado Salvador. Y esa es la esperanza del Evangelio que nosotros tenemos y la cual ha sido confiada. Y esa es la esperanza del Evangelio que Epafras le había predicado a la iglesia de Colosas. Y ellos habían confiado también. Por ende, ellos también tenían esa esperanza. Como también tú la puedes tener en esta mañana. Como también tú puedes disfrutar de esa certeza y esa esperanza si tan solo vienes arrepentido delante del Señor, humillado, reconociendo tu pecado y reconociendo la necesidad que tienes de Cristo Jesús. Sin embargo, tenemos que regresar a nuestro texto principal. Y quisiera pedirle que regrese nuevamente a Colosenses capítulo 1. Puede que haya alguno que diga aquí, amén, yo he creído, yo soy cristiano. Por ende, esto no aplica hacia mí. No es tan fácil. Porque si algo nos enseña ese pasaje es que si el Evangelio, si hemos confiado en el Evangelio y el Evangelio ha resplandecido en nuestros corazones, van a haber evidencias, van a haber resultados, van a haber marcas que no pueden ser debatidas y no pueden ser desafiadas como lo sucedió en la iglesia de Colosas. A lo cual yo te pido entonces, tú que estás aquí, que profesas ser hijo de Dios, que profesas ser cristiano, que profesas decir, no, yo estoy bien con Dios. Examina tu vida entonces a la luz de la palabra. Porque si verdaderamente estás bien con Dios, y si verdaderamente eres cristiano, y si verdaderamente eres un hijo de Dios, como tú clamas, pues entonces las evidencias tienen que estar ahí. Los frutos tienen que ser evidentes. Esto es un efecto natural del cristiano. El cristiano, cuando ha puesto su fe y confianza en Cristo Jesús, vemos marcas, señales en su vida, como lo dice aquí el apóstol Pablo. Y leemos nuevamente, leemos los versículos del 3 al 7. Dice Pablo nuevamente, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Pablo señala aquí 3 consecuencias, 3 marcas que va a ser evidenciado en la vida de cualquier persona que ha puesto su fe y confianza en Cristo Jesús. De aquella persona que tiene la esperanza del Evangelio. ¿Cuáles son esas? Número 1,
una fe en Cristo Jesús. Pablo dice, no solamente dice que tiene una fe que actuó en la salvación de los colosenses, sino que esa fe en Cristo Jesús había marcado su vida. Que esa fe que fue evidente en el día que tomó su decisión y se entregó a Cristo Jesús como Señor y Salvador, fue evidente porque ha seguido creciendo y ha seguido aumentando y ha seguido siendo más evidente. No se quedó rezagado solamente en un evento o en una ocasión en el cual manifestó verbalmente una fe en Cristo Jesús. No, esa fe que ha nacido por la predicación del Evangelio sigue creciendo por el ministerio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Pero también esta fe en Cristo Jesús dice aquí una fe que resulta en un testimonio. Pablo había escuchado de la fe que ellos tenían en Cristo Jesús, porque él había escuchado de cómo sus vidas habían sido transformadas, de cómo sus vidas habían sido cambiadas. Pablo no escuchó un testimonio diciendo sí, porque hubo un día que yo estaba caminando por la calle de Colosas y vino Epafras y me dijo, yo soy un pecador, arrepiéntete para que vayas al cielo, y yo oré en ese momento y yo soy cristiano. No, Pablo está diciendo, yo sé que tú eres cristiano y yo sé que el evangelio ha resplandecido, porque a partir de ese momento yo he visto el testimonio y la vida cambiada por el evangelio. Yo he visto tu vida transformada y he visto cómo Cristo ha sido formado en ti a partir de ese momento. Confío más en las evidencias después de tu conversión que aquellos momentos antes de tu conversión, si se pudiera decir de esa forma. Pablo decía que este evangelio había crecido y que la fe en Cristo Jesús de los colosenses había aumentado. Pero vemos otra marca, otra característica, y es que también ellos habían incrementado en un amor hacia los santos. Y cuando hablamos de los santos, no hacemos referencia a aquellos grandes hombres que han sido canonizados por la Iglesia Católica. La Biblia nos enseña, las Escrituras es clara, de que todo aquel que ha sido justificado por Dios y ha puesto su fe y confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador, es declarado santo delante del Señor. Por ende, cuando Pablo dice que el amor que tiene a los santos, está diciendo ese amor que tú tienes con tus hermanos en la fe, con tu iglesia, con las personas con las cuales tú interactúas y que están siendo unidas por el evangelio. Es ese amor que nace porque has recibido un amor de parte de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y más adelante en Romanos 5:5 dice, y la esperanza no se avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Y sabe lo que dice Pablo en estos dos versículos? Pablo está diciendo, ese amor que tuvo Cristo y que tuvo Dios, que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo para comprar nuestra salvación, ese amor que dice, yo lo hago lo que sea y lo entrego todo por el beneficio tuyo, es ese mismo amor que hemos recibido. Es ese mismo amor que ha sido derramado en nosotros. En otra palabra, tenemos la capacidad de amar como Dios nos ha amado a nosotros. Tenemos la capacidad y el deber de amar sacrificialmente, desinteresados, fervientemente, sin condición, sin esperar nada a cambio. Pero ¿a quién debemos amar? Bueno, Pablo es evidente cuando dice aquí en el versículo que ha conocido el amor, en el versículo 4, que tenéis por todos los santos. No dice por algunos, no dice por unos cuantos, sino por todos los santos que se encontraban. No solamente en Colosas, sino en todo el mundo. No solamente aquellos que pudieran compartir su misma edad o su mismo sexo o su mismo estatus económico. No por aquellos que eran más fáciles de amar y más cariñosos y más amigables. No. Pablo dice que el amor de ellos ha sido evidente, ha sido claro a todos los santos de Cristo Jesús. Y este amor siempre tiene el mejor interés en mente. Porque si alguien ama a alguien,
Si tú quieres demostrarme tu amor por una persona, si tú quieres demostrar tu amor hacia mí, lo único que yo te pido es que me des a Cristo. Lo único que te pido es que me des su palabra. Y lo único que te pido es que tú me ayudes a caminar en santidad y en obediencia delante del Señor. Y si nosotros amamos, el interés de nosotros va a ser que esa persona en la cual nosotros amamos tenga una relación correcta con Cristo Jesús. Y si no lo conoce, pues entonces que pueda llegar a conocerlo. No con regalos, no con tiempo, no con vacaciones, sino lo más importante que un alma puede recibir en esa vida, que es Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y si ya lo tienes, pues entonces yo te amo procurando que Cristo siga creciendo. Y procurando que el pecado no reine en tu vida. Y procurando que nada te sea ocasión de tropiezo y que nada pueda manchar el nombre de Cristo que llevas marcado en toda tu frente, en toda tu vida. Ese es el amor que evidenció a los colosenses. Y por último, Pablo dice que este amor o este evangelio también dejó otra marca, y era el hecho de que llevaba frutos y crecimiento. Fíjese cómo lo dice en el versículo 6, dice, hablando de la verdad del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y dice, y lleva fruto y crece, y también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Pablo está utilizando aquí una analogía de una planta. Y lo que él está diciendo es que si verdaderamente hemos creído en el evangelio, pues entonces habrá frutos. Y esos frutos son inevitables. ¿Por qué? Porque ya ha sido plantada la semilla del evangelio y Cristo Jesús en nuestros corazones. ¿Cuáles son esos frutos? Son el fruto de una vida transformada. Una vida que no anda conforme al mundo, la carne, sino que anda conforme a Cristo. O los frutos de un carácter renovado que ya no hace lo que deseaba hacer el viejo hombre, sino que hace lo que el fruto del Espíritu Santo y lo que el nuevo hombre dictamina en su vida. O aquel fruto de una vida con propósito, donde el propósito de mi existencia y de mi vida gira en torno de la gloria y de la honra de Dios y no en base a mis ambiciones y mis sueños y mis deseos personales. Este evangelio lleva fruto y, como dice aquí, crece. Y si ha sido plantado en nuestros corazones, el crecimiento vendrá y vendrá de manera natural. Y si no hay crecimientos, si no hay frutos, es porque no ha sido plantado ninguna semilla. No es culpa de la semilla, no es culpa del evangelio, no es culpa del Espíritu Santo. Es culpa del terreno donde fue plantada, que fue un terreno hostil y no apto para recibir la gracia. Pablo afirma y dice que los colosenses ha sido evidenciado el hecho de que ellos crecen y dan frutos en toda su vida. Pero quisiera terminar con una última evidencia, y es el hecho de que el testimonio de los colosenses era evidente a todo el mundo. Ellos conocían y Pablo conocía, y como bien habíamos dicho, Pablo nunca visitó a los hermanos de Colosas. Pablo nunca había visto sus rostros, Pablo nunca había conocido sus familias y nunca había conocido lo que ellos habían hecho para seguir a Cristo. Pero Pablo conocía a Epafras. Y Epafras, como dice aquí, que era un fiel ministro y consiervo de Pablo, que tenía un testimonio digno. Pues Epafras venía diciendo: Pablo, mira lo que el Señor está haciendo en Colosas. Mira cómo el Señor está creciendo los hermanos en Colosas. Y mira cómo el evangelio ha producido una transformación en la vida de ellos. A lo que Pablo dice: amén. Amén, porque lo hemos visto, porque lo podemos ver, porque está presente, está tangible delante de nosotros. Y tú no lo tienes que decir. Los colosenses no tenían que viajar a Roma para reunirse con Pablo, ni Pablo tenía que ir a Colosas para darse cuenta que estos hombres y estas mujeres habían sido transformados por la verdad del evangelio. A lo que entonces debemos preguntarnos: ¿hemos oído nosotros lo mismo de parte de ustedes o de parte mía? Cuando miran mi vida y cuando miran la proclamación que yo hago de ser hijo del Señor y de ser cristiano, si se podría decir,
¿Es esa afirmación corroborada por un testimonio? ¿Es esa corroboración, es esa afirmación corroborada por el hecho de que existe una fe en Cristo Jesús que va creciendo? De que hay un amor por los santos, y no solamente por los santos, por aquellos que no conocen de Cristo Jesús. O es el hecho también de que en mi vida se ven los frutos de crecimiento y se ve que verdaderamente vivo para una esperanza que no es una esperanza que el mundo me puede dar, sino que es la esperanza que Cristo ha puesto en mi corazón, en nuestros corazones. Yo no tengo que proclamarlo, yo no tengo que defenderlo, yo no tengo que anunciarlo, porque debe ser evidente. Y la pregunta que quiero hacerte en esta mañana es, ¿son evidentes esas marcas? Los frutos están ahí. Se pueden ver, se pueden presenciar, se puede corroborar. ¿O estamos tratando de engañarnos? Hay evidencias de haber un nacimiento nuevo. Hay evidencias de que nosotros hemos puesto nuestra fe y confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y que hemos nacido a una esperanza viva en Cristo Jesús. De lo contrario, si no hay evidencias, si no hay hechos que puedan corroborarlo, lo único que nos queda es venir arrepentido delante del Padre, suplicarle por su perdón, suplicarle que nos perdone nuestras faltas y que venga a reinar en nuestros corazones, que nos justifique y que transforme nuestra vida. Que así como nosotros veíamos los niños que proclamaban y decían de lo que Jesús había hecho, que también nosotros podamos proclamar y no tengamos que pararnos en este escenario y decirlo con nuestra boca, sino que simplemente lo podamos proclamar por la forma como vivimos en nuestros hogares, por la forma como nos manejamos en nuestro trabajo, por la forma como nosotros decidimos vivir para la gloria del Señor y no para nuestra propia ambición y nuestra propia gloria. Pablo dice, hemos escuchado esto de ustedes, los hermanos de Colosenses. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿y hemos escuchado o han escuchado esto de mí también? ¿Han escuchado esto de mí? Que el Señor nos ayude a examinar nuestros corazones con integridad y con diligencia. Oremos. No es nuestra intención cargar tu corazón, atribular tu alma con estas verdades. Llamar tu atención al hecho de que, ya sea porque no has tomado esta decisión, o ya sea porque tú dices haberla tomado, mas no hay evidencias. No es nuestro deseo que tú salgas de aquí sin haber recibido la oportunidad de reconciliarte con tu Dios, de reconciliarte con aquel que te creó, que te dio la vida, que te sustenta, pero que está siendo paciente contigo, esperando que tú vengas a arrepentimiento. De lo contrario, aquel que te ha dado la vida te la quitará, y aquel que te sustenta para siempre te arrojará en el castigo eterno. Si hoy tú has sentido el llamado del corazón, si hoy tú has sentido como el Espíritu Santo clama a tu alma diciendo, confía en mí, confiesa tus pecados, arrepiéntete de tu vida pecaminosa y deposita toda tu fe y confianza en mí, en Cristo Jesús, para que puedas recibir el perdón y la salvación de tu alma. Si ese es el caso, ahí en la intimidad de tu asiento, ahí en lo más profundo de tu corazón, donde solamente Dios te ve y te conoce, dile, Padre, vengo delante de ti completamente desnudo, porque yo no tengo nada que esconderte. Tú conoces mis pecados, tú conoces mis maldades, tú conoces mi iniquidad. Te ruego que me perdones. Te ruego que puedas limpiar esta maldad que está en mi corazón y que pueda ser revestido con la justicia de Cristo Jesús.
Te ruego que no me trates más como enemigo, sino que me recibas en tu familia como un hijo tuyo. Que tú me puedas dar la paz de la cual tú hablas en tu palabra. Padre, yo te ruego que tú traigas esperanza a este corazón, a esta alma, que de lo contrario no tiene ninguna. Padre, recíbeme como tu hijo, porque a ti te proclamo y a ti te confieso como Señor y Salvador. Padre, te damos la gracia por tu palabra, que no vuelve vacía. Y tu evangelio, Señor, que no solamente es fiel para salvarnos, también es fiel para santificarnos y transformarnos en la imagen de tu Hijo. Rogamos, Señor, y nuestro deseo que en esta mañana podamos gozarnos, no solamente con las fotos, no solamente con los cánticos, no solamente con las manualidades que se han hecho, pero aún así gozarnos sabiendo que hoy se han añadido hermanas y hermanas, Señor, a tu familia. De que hoy hemos presenciado el milagro de la salvación en aquellos que nos han acompañado con nosotros. Que puedan, Señor, verdaderamente decir que viven y tienen una esperanza que no les será quitada. Padre, te damos las gracias y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.